Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra clase número 32. Nos vamos acercando al final del ciclo. Recuerden que el jueves 16 de diciembre, un poco antes de Navidad, ya con sidra y pan dulce, vamos a estar dando nuestro examen final. El examen final que, como ya les dije, va a ser un podcast, ¿verdad? Un trabajo periodístico en formato audio, con todos los elementos que le puedan agregar, pero sobre todo que sea un tema interesante y bien narrado. No hace falta que sea muy largo, un podcast de 5 minutos, 10 minutos o más si quieren, pero por ahí lo pueden hacer. El tema es que lo hagan bien y que tenga algo interesante que se pueda escuchar y valorar, ¿verdad? De eso se va a tratar el examen final. Hoy seguimos con la segunda parte de lo que es periodismo de datos dentro del periodismo de investigación en la era digital. Les compartimos una segunda parte de clases muy prácticas de la profesora argentina Sandra Crucianelli, una gran amiga, una colega, vino varias veces a Asunción a dar talleres con el Foro de Periodistas Paraguayos y siempre es un lujo escucharla. Ella hoy forma parte del equipo de periodismo de datos del diario La Nación de Argentina, de Buenos Aires, un diario muy importante en América Latina. Pero su base de operaciones es Bahía Blanca, en Argentina, donde también hizo muchos trabajos de laboratorio. Es maestra de la Fundación Gabriel García Márquez, Fundación GAO, que fue en su momento fundación del nuevo periodismo iberoamericano. Y bueno, ahí van a encontrar en el PDF muchísimos datos, conexiones, enlaces, fuentes, recursos, etc. Yo les voy a comentar un poquito nuestra experiencia. Desde hace tiempo venimos trabajando tanto desde el sindicato de periodistas como del foro de periodistas con una serie de ONGs en la lucha por el acceso a la información pública. Y finalmente eso se pudo conseguir y hoy está vigente, a pesar de que cada tanto intentan coartarlo, intentan negar los datos, como sucedió con los casos que ya les comenté de la Municipalidad de Asunción antes de las elecciones, o el caso del gobernador de Central, ¿verdad? Pero finalmente se fueron consiguiendo los datos tanto a través de la Ley de Acceso a la Información Pública en el caso de Asunción, como también a través de fuentes anónimas, filtraciones, gente que colabora. Eso siempre, antes de que exista la ley, esa era nuestra forma de conseguir documentos. A veces, por ejemplo, es muy importante tener en instituciones públicas claves como la Dirección de Contrataciones Públicas, por ejemplo, algún funcionario que le molesta que las cosas no se hagan bien, entonces colabora con el periodismo y les pasa calladamente documentos, datos, informes que son muy útiles. Y por supuesto, el compromiso de nosotros como periodistas es proteger a las fuentes. Si esa persona, cuando pasa ese tipo de datos, está poniendo en riesgo que si lo descubren, no solamente lo van a echar, le van a cortar su carrera, sino probablemente le procesen judicialmente como una especie de traidor a la patria, ¿verdad? Cuando en realidad está haciendo un favor a la patria, como ocurrió en Estados Unidos con el famoso soldado Manning y otras personas Edward Snowden, que filtraron documentos valiosísimos para el periodismo y para el proceso de democratización de la información pública. Bueno, si pueden conseguir este librito, se llama Periodismo de Investigación y Acceso a la Información Pública. Lo habíamos publicado, esto lo hicimos con el Foro de Periodistas y la ONG IDEA, que es un poco la que más trabajó con el tema de la lucha por el acceso a la información pública. Estoy tratando de ver la fecha en que esto se publicó, pero fue ya hace un par de años. Bueno, ahí está un poco narrado el proceso de cómo se conquistó en Paraguay la ley de acceso a la información pública, que se promulgó en el 2014. Fue una fecha muy significativa cuando hubo
5.000, 6.000 personas frente al Congreso protestando justamente porque se negaba información pública en el caso de la niñera de oro, los caseros de Ibáñez, etcétera, otros casos emblemáticos. Después vendría ya, una vez aprobada la ley, el caso González Daer, que también fue emblemático, ¿verdad? Ahí yo escribí un prólogo y les leo un poquitito que tiene que ver un poco con nuestra clase, ¿verdad? Acceder para investigar. La ley de acceso a la información pública puede ser considerada una verdadera mina de oro para todo periodista de investigación. La posibilidad de penetrar en los archivos muchas veces negados del poder, de escudriñar en las montañas de legajos que ocultan rastros de posibles oscuros negociados, de revisar interminables papeles o archivos digitales para intentar hallar uno que contenga el talón de Aquiles de algún poderoso personaje, puede parecer una tarea tediosa y hasta insalubre. Pero el resultado final de encontrar la aguja en el pajar, la punta del ovillo de lana o la cola de la rata de alguna historia cuya publicación sacuda los aguantaderos de la clase política y despierte la indignación y la movilización ciudadana, es lo que muchas veces le da sentido al ejercicio del periodismo. En el Paraguay, la cultura del secretismo tiene una antigua tradición fortalecida durante la larga noche de la dictadura. De eso no se habla. No preguntes, no te metas, que no te importe. Por algo será, algo habrán hecho. Son expresiones que se han cimentado durante largo tiempo en ámbitos de las familias, en las escuelas, en las iglesias, en los clubes sociales y deportivos, llevando a cerrar los ojos ante las más feroces fechorías que han ido minando las bases morales de nuestra sociedad, como privando de oportunidades de mejor vida a un gran sector de la población. Si no fuera por la valiente y arriesgada labor de un grupo de hombres y mujeres periodistas que muchas veces han desafiado graves peligros y que en algunos casos les ha costado su propia vida, como a Santiago Leguizamón y Pablo Medina, generalmente acompañados por ciudadanos, grupos de ciudadanos decididos a respaldar la búsqueda de la verdad, muchas situaciones de crímenes y corrupción nunca hubieran salido a la luz y no se habrían registrado cambios significativos en el proceso de construcción de la democracia. Bueno, de eso un poco se trata, y hoy los periodistas de investigación tienen nuevos recursos que pueden ayudar y facilitar su valiosa e importante labor. Entre ellas, lo que dijimos, la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental desde el 2014, que permite exigir a los gobernantes, a las autoridades y a las instituciones públicas que brinden información y que respondan a los reclamos puntuales acerca de lo que hacen o dejan de hacer, que rindan cuentas acerca de cómo gastan el dinero público y sobre todo que aclaren los puntos oscuros que generan sospechas en la gestión política y administrativa. Entonces, la herramienta está aquí. O sea, no solamente es suficiente que te den los datos que estás pidiendo, sino sobre todo qué haces con esos datos, cómo usas, cómo procesas. Y ahí es donde entra el periodismo de datos o el periodismo asistido por computadora, que es toda una técnica que hay que aprender, hay que manejar, hay que saber usar, porque como te digo, te tiran así bibliográficos, biblioratos con documentos, miles y miles, muchos en PDF. Bueno, esos datos tenés que saber procesar para encontrar lo que estás buscando. Y ahí es donde entran un poco estas lecciones de cómo hacer periodismo de datos dentro del periodismo de investigación. De eso se trata esta serie de clases que estamos dando. Vamos a seguir un poco más con esto. Como les digo, esto no va a salir ya en el examen porque apostamos con el tema del podcast,
pero les va a servir como herramienta, como manual, como elemento de formación, de capacitación, sobre todo si quieren dedicarse al periodismo en serio, al periodismo que mueve estanterías, que le sacude a los poderosos, al cual le tienen miedo los gobiernos. Bueno, ese es el periodismo que importa. Es también importante el periodismo de cubrir, no sé, farándula, crímenes, etcétera, pero eso es información que muchos hacen. El periodismo que va a sacudir es el periodismo que realmente contribuye a la democracia, que nos convierte en el perro guardián de la democracia. Bueno, les dejo la lección hoy. Vamos a seguir en próximas clases y, como siempre, un gusto acompañarles.